hablando de una lucha mental que tiene aquí el artista, o mejor dicho, que tenemos como seres humanos, sobre lo que es una fuerza negativa que tenemos dentro, que convivimos con ella día a día. Esa lucha que tiene, entonces, si hay esa lucha con ese yo interno, pero que tiene como cosas no positivas, entonces esas energías las está expulsando. Por eso se me hizo con el tema de entrada en el video, se me viene a la mente ese relato de Sofía, cuando lo que se le conoce como, o lo que le hemos conocido como el egregor. Entonces, sí, la desviación, el germen o el gen del error que tenemos todos, producto de esa desviación que hubo en Sofía, somos producto de una manipulación de Yaldabaoth y todo eso. Entonces, claro, todos los seres humanos tenemos esa, sea lo que sea, cosas negativas. Ahí en la religión le pueden llamar que tenemos demonios, que los demonios nos hacen ser como somos, con todos los defectos, actuar negativamente. Entonces, sí. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a hacer un análisis, reacción y reflexión sobre la letra Enemigo Interior de la banda argentina de metal argentino Arde la Sangre, una de mis bandas favoritas, que hace poquito lo fui a ver cuando estuvieron acá en Lima. Hoy no voy a estar solo, me acompaña Carlos Rodríguez del canal Despertemos Juntos. Así que le voy a dar la bienvenida a mi invitado y a mi acompañante en este video. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente acá y vamos a ver cómo nos va con ese tema que está interesante. Espero que a tu audiencia le guste y sea enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias también por aceptar la invitación para compartir con nosotros esta temática. Y bueno, vamos a pasar primeramente a buscar para que conozcan un poco el sonido, obviamente con precaución. Y antes que nada quiero preguntarte, ¿qué te pareció esta canción? Me pareció instrumentalmente como que entra por los oídos. Bueno, en el caso mío que pues estamos adaptados al tema de la música del metal. Y en cuanto a la letra, sí, para analizar mucho, porque no es una canción más, sino es una letra que deja que pensar. Nos pone como a reflexionar. Sí, la verdad que te deja pensando porque habla de algo que prácticamente se habla dentro de la religión, pero con otro nombre. Y eso lo vamos a desmenuzar ahora en este tema. Bueno, voy a pasar ahora a compartir pantalla. Bueno, ahora estamos acá para ver la letra. Y como dije, vamos a escuchar un poco lo que es el sonido. Así que voy a pasar a mostrarles un poco el sonido. Bueno, Carlos, vamos a desmenuzar el sonido. ¿Qué sonido podría tener primeramente, musicalmente hablando, esta canción? Bueno, ahí se puede ver o se puede percibir como un sonido un poco industrial, tirando más como al tema new metal, lo que puedo percibir, ya digamos de arranque. Y a medida que se va desarrollando la canción, guarda como ese mismo estilo. Podríamos ponerlo también un poco en la parte del estribillo como un groove metal, ¿no? También como para mover las cabezas. Bueno, sí, también. Sí, porque hay que resaltar que ya yo he escuchado algunas canciones del grupo y tienen como su experimentación hacia otros tipos de subgéneros. Entonces, ahí por ese lado también. Sí, hay mucha inspiración de parte de bandas de nu metal, porque anteriormente esta banda era los los cuatro de la banda, que eran el vocalista y el guitarrista principal, eran de carajo. Bueno, o joraca, para no decir la palabra al revés, para no tener problemas con la plataforma. Y bueno, y esa banda era una especie de new metal para empezar, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la letra que ya tenemos ahí en pantalla. Y voy a comenzar leyendo la primera estrofa. Dice: será mejor no intentar pasar por esa puerta de oscuridad. La tentación no se hará esperar. La soga al cuello acechando estará.
Bueno, esta parte, según como yo la entiendo, está hablando de una lucha mental que tiene aquí el artista, o mejor dicho, que tenemos como seres humanos, sobre lo que es una fuerza negativa que tenemos dentro, que convivimos con ella día a día. Y en el video, que es algo que quería destacar, que va a pasar ahora a algunas partes en pantalla, y de paso te quería preguntar, ¿qué es lo que te llamó la atención a ti, Carlos, con respecto al video? Bueno, de entrada a lo que inicia el video, se puede percibir a una persona, lo que grafica precisamente a un humano, que es el que trata el video con como con esa lucha de algo de sus vicios, que ya ahorita vamos a entrar a comprenderlo. Eso negativo que tiene interno emana una energía negativa, y eso es algo que nos puede, o sea, si podemos comprender, es algo que nosotros con nuestras acciones negativas en el día a día, o las personas que hacen actos que no son correctos, emanan esas energías. Entonces, en la canción, como ya vemos desde de salida en la primera estrofa, esa lucha que tiene, entonces, si hay esa lucha con ese yo interno, pero que tiene como cosas no positivas, entonces esas energías las está expulsando, y pues recordemos que lo que conocemos de las energías es que la energía pues no se destruye, sino que se transforma. Entonces, en ese caso, está saliendo una energía que no es positiva, sino, a lo que entiendo yo, algo negativo, porque es una lucha interna que él tiene y está tratando de sacar eso. Sí, lo interesante de acá es que lo que me llamó la atención a mí, ya de por sí el título te dice algo, enemigo interior. Enemigo interior. Claro, y lo que me viene a mí a la mente, yo que estuve dentro de la religión, no sé si recuerdas el documento bíblico en el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo de Tarso, habla acerca de algo negativo que le llaman el hombre de pecado. En la religión le llaman el hombre de pecado, pero este hombre de pecado podría ser la maldad o el error dentro de la humanidad. Y ese error también tiene que ver con algo. Mi pregunta sería, tú que has estudiado mucho del tema, ¿podría interiorizarse lo que fue un poco de la desviación de Sofía y lo que le enseñaron los falsos dioses a la humanidad? Precisamente por eso se me hizo con el tema de entrada en el video, se me viene a la mente ese relato de Sofía, cuando lo que se le conoce como, o lo que le hemos conocido como el egregor. Entonces, sí, la desviación, el germen o el gen del error que tenemos todos, producto de esa desviación que hubo en Sofía, es ese yo interno con sus defectos, porque pues si desmenuzamos el libro de Juan, donde hablan de que somos producto de una manipulación de Yaldabaoth y todo eso, entonces claro, todos los seres humanos tenemos esa, sea lo que sea, cosas negativas. Ahí en la religión le pueden llamar que tenemos demonios, que los demonios nos hacen ser como somos, con todos los defectos, actuar negativamente. Entonces, sí, eso. Ahora, no sé si la intención de la persona, Pablo, que sacó el del vocalista de la canción o del grupo, fuera por allá, pero es que es muy, o sea, queramos verlo, ¿no? Tiene como mucha relación. Yo creo que eso es, esa letra va desde el corazón de esas personas, de que saben de que el ser humano o cada individuo, en el caso de quien creó o compuso la letra, hay algo que no es natural, y es esa lucha constante. Sabe que desde el origen hay algo que no está bien, y es esa lucha de la humanidad. Entonces creo que sí tiene su relación. Si lo vemos así, para nosotros es muy revelador, y encontramos fácilmente pues esa relación, digamos, del origen de la humanidad, producto del error en ese momento, con Sofía a lo que hoy en día somos, ¿no? Sí, bueno, Carlos, si quieres puedes avanzar con la siguiente estrofa.
Dale, Pablo, de una. Entonces, mira, la segunda parte dice, hoy doy marcha atrás para evitar el mismo oscuro final. Esa piedra que al tropezar me rompe los pies, me quiere quebrar, nos hace frenar. No pienso dejar que me vuelva a atrapar. Eh, Aquí nos sigue mostrando lo que en la primera parte se veía como esa lucha constante y que cada vez que por lo menos de la primera a la segunda parte vemos que se está haciendo cada vez más intensa y se está haciendo más profunda. Entonces, hace juego o hace relación con lo que me preguntabas ahorita. O sea, es que es muy fácil ya cuando uno adquiere o accede a la información que, pues, que en ese momento o antes no la teníamos, como en el caso de los libros apócrifos, como en el caso del libro secreto de Juan, ahí podemos ver que sin fanatismo, sin nada, todo tiene una dirección, una relación. Entonces, y lo que te decía, todo es los mensajes, lo que cada persona quiere expresar, en este caso, en la canción, todo está escrito en el corazón. Y esa persona, digamos que a viva voz, a gritos, está expresando esa lucha interior. Tal vez para él tenga otro significado, pero la letra claramente nos muestra que es producto de una lucha interna y que metafóricamente puede reflejar fácilmente a toda la humanidad y que esa lucha la podemos ver reflejada con lo que pasó desde Sofía. Ahora, ¿cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, yo como entiendo un poco más la perspectiva del cantante o del vocalista o el autor de esta letra o el letrista, él en su creencia, él es creyente y él cree que tenemos el origen del mal, el pecado y todo lo demás, pero él fue un poco más allá, a pesar de estar dentro de lo que es el cristianismo, no religión porque él no se considera religioso, sí creyente, ¿no? Su fe, ¿no? Su fe en Jesús y demás. Pero lo que me llama la atención es el estribillo, lo que viene después, que dice guerra mental. Ego sin control, enemigo interior. Mi propia sombra desapareció, enemigo interior. O sea, acá nos está hablando de que lo que tú dices, de que es una guerra mental, es una abusadora propio. Tenemos un abusador todo el tiempo que nos está molestando y no nos deja ir por el lado del bien. ¿Te acuerdas que mencionaba lo de Pablo de Tarso? Cuando dice Pablo, lo bueno quiero hacerlo, pero hago lo que aborrezco. Y el pecado mora en mí. Bueno, habla de que el pecado, sí, la ley del pecado mora en él, en fin. Y bueno, podemos dar un poco más de detalles sobre eso, pero no es el tema del video. Pero al final de este video, en la pantalla final dejaré un podcast que hice con mi esposa, que explicamos acerca de lo que habla Gálatas, pero relacionado con el ego. Y hablamos un poco de Romanos. Fin de la promo. Y bueno, siguiendo con la temática, entonces podemos ver acá que Corbalán habla de lo que es el ego descontrolado, que es el gran enemigo que tenemos todos los humanos. No sé qué opinas de esto. No, y creo que lo deja claro porque ahora, si nos vamos, ¿dónde más podemos encontrar ese ego, Pablo? Creo que está en el día a día, en todas las personas y donde más, por lo menos yo he visto y que creo que muchos otros también piensan lo mismo, es en las religiones con el fanatismo por querer imponer una creencia que ni ellos mismos aún comprenden. Lo hablo desde las personas que muy juiciosamente de la ignorancia han estado acobijados bajo una religión por descendencia y demás, pero que ese fanatismo con el que han convivido los hace que ese ego incremente. Y entonces empieza esa lucha, incluso impartiéndola a las personas a las que les están dando estudio bíblico y demás, hacen que luchen esas personas porque no aceptan. Tú sabes que el tema de la religión es muy, dentro de su fanatismo es muy estricto. Y si algo que esa persona esté tratando de hacer no está bien ante los ojos de ellos, empieza el señalamiento. Entonces, ahora cuando una persona se empieza a darse cuenta de que internamente uno mismo, o sea, ya no mira a ojos de otro, digamos, al prójimo, sino se mira a uno mismo y se da cuenta que fuera de los fanatismos y demás, también están esos errores,
Pero ahí está, el ego no lo deja, o sea, lo cega uno. Entonces, ahí creo que lo que él dice, eso, guerra mental, ego sin control, creo que lo deja claro, o sea, tanto para uno mismo como hasta incluso para las personas que lo rodean a uno. O sea, el ego está ahí constantemente y no es un ego ya hablar de como prejuicio, sino es algo más precisamente eso, de que sabemos que algo está mal, pero no, aún así no hacemos nada por querer cambiar eso y nos saboteamos nosotros mismos. Entonces ahí es ese ego como que entra ahí y es esa lucha que tiene constante. Llámese por el ego, llámese por cualquier vicio, pero el ego, ese ego es el que, como el principal componente que lo hace querer siempre incurrir a esa lucha, a ese error que tiene constantemente. O sea, así lo comprendo yo. No sé qué punto de vista le mandé eso. No, y con respecto a lo que dices también, no solamente entra acá la religión, entra la política, los medios de comunicación, o sea, siempre cuando uno quiere pisotear al otro, incluso hasta en el camino de la búsqueda podemos llegar a dejarnos llevar por el ego, por creernos que tenemos la verdad, porque Sí, nos puede pasar, no estamos exentos de eso, porque eso, creer que uno tiene la verdad absoluta, o que es elegido, o que es alguien iluminado, ya estás dejando hablar a la voz de tu ego, a la voz interna pero maligna. Y yo le podría decir que el ego, por ahí me equivocaría, pero no es un yo superior, es un yo inferior, porque está en lo profundo, en lo más oscuro del ser. Y eso también le decía, si no me equivoco, un psiquiatra y un doctor que hablaba de la sombra del ser humano, que es algo lo cual vamos a convivir siempre, pero no hay que dejarse dominar por esa sombra. No hay que dejarse dominar por la sombra que tenemos dentro, ¿no? Y lo que él manifiesta acá... Como esa sombra inferior, ¿no? Queriendo resaltar por encima del predominante. Es exactamente, sí. Y cuando nosotros no podemos conocer nuestra propia sombra, nuestro propio ego, es cuando tenemos herramientas para poder no dejarlo ganar. Yo estaba leyendo, bueno, tengo que retomar la lectura de un libro que escribió, fue un bestseller, no me acuerdo ahora el autor, quizás en postproducción ponga el nombre del autor y el libro, que se llama El ego es el enemigo. Porque siempre estamos buscando enemigos afuera o en otro lado y nunca vemos nuestro mayor enemigo que está dentro nuestro. Somos nosotros mismos, o sea, pero no estamos hablando de la esencia crística o la esencia de la creación, sino esa maldad que nos juega una mala pasada, como dice ahí, que es un piedra de tropiezo, ¿no? Y bueno, avanzando con la letra, entonces voy a seguir leyendo. Después del estribillo o del coro, termina el estribillo, enemigo interior, gran impostor, o sea que no es nuestro verdadero yo. Y entonces, aquí vamos entonces a lo siguiente. Esta parte es la más dura. Peleo con mi propio yo, conmigo con mi abuso. No hay nada que valga este mal. Apenas me escapo y me vuelve a buscar. Peleo con mi propio yo, conmigo con mi abusador. No hay nada que valga este mal. Apenas me escapo, me vuelve a buscar. Bien profundo. Bien fuerte el mensaje que está queriendo dar ahí, ¿no? Porque, o sea, aquí podemos seguir hablando del tema interno, seguir hablando de los diferentes tipos de sociedades, dogmas, meternos en el tema político o simplemente lo podemos aplicar también a las personas que son adictas, que quieren tener un cambio, pero eso que está ahí interno, lo que lo hace cometer el error, el ego, el germen del error, todo eso lo hace, digámoslo así, pecar. O sea, podemos meternos por cualquiera de esos lados, de esos etiquetas, pero ahí lo dice claro. Y es lo que en ese momento la humanidad, la sociedad, Pablo, está viviendo. Ahora, es más impactante cuando ya se reconoce a sí mismo, es consciente de que está tratando de superar, pero pierde la batalla. O que al menos está tratando de ganarla, pero es consciente de que
no la ha podido ganar. Entonces eso es más aún impactante, porque si ya tú detectas que hay algo malo, sabes qué podría causar eso malo, pero aún así no puedes deshacerte, que entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Realmente se detectó la causa o algo estoy haciendo mal para evitar de que eso siga pasando? O sea, eso es muy, muy fuerte, porque por donde lo mire esa persona, y ahora si lo hablamos desde el punto de vista que puede ser un tema real para la persona quien lo escribió, eh, el cantautor, podría ser un tema que está viviendo y que posiblemente hasta ese momento o a son de hoy siga padeciendo. Entonces es complejo y muy profundo el tema, pero lo importante es que ya identificó qué puede ser lo que, o sea, que hay algo mal. Lo difícil es superar eso. Y creo que el ejercicio que vamos a hacer acá es precisamente dejar una reflexión para hallar algo más allá de lo que, de algo más allá de un intento. Claro, claro, sí. Bueno, creo que lo que está diciendo voy por la misma línea, ¿no? Que tiene que ver con la autorreflexión, el autoanálisis y examinarse a uno mismo dentro de cada uno, ¿no? Y ver cuál es esa sombra, qué es esa sombra, cuáles son esos pensamientos destructivos, cuáles son esos pensamientos que te llevan a separarte de tus seres queridos, de separarte de la sociedad, de separarte de la humanidad en que sí, y pierdes la capacidad de ser humano sensible y consciente, ¿no? El ego, el único objetivo del ego es volvernos egocéntricos, o mejor dicho, volvernos, no sé si decir narcisista, porque un rasgo del pensamiento de trastorno de la personalidad antisocial tiene que ver con el ego. Y muchos narcisistas son ególatras o son egóticos, como dijo una vez acá hablando Jesús, mi amigo, ¿no? Y sí, es algo que todos enfrentamos. Y lo que a mí me gusta mucho de esta canción es que nos lleva al corazón, nos llega al alma, porque es una lucha que tenemos todos. Y nosotros nos podemos identificar con esa lucha que plantea acá el artista, ¿no? Y estas son letras que valen la pena, yo digo, ¿no? Son arte realmente, como digo, ¿no? Arte vivo. ¿Qué opinas? Sí, no, y aquí quiero hacer, o sea, quiero meter una pequeña reflexión sobre, ya generalizando la letra, aunque todavía nos falta, para dejar, o sea, o para invitar, porque hay mucha gente de la audiencia tuya, tal vez de los que también puedan ver mi contenido, y es que no todo el mundo le gusta ese tipo de música. Sí, entonces a lo que voy y en la reflexión o el llamado, creo que fue algo también que hablamos en el último video, era que no necesariamente esa música, por ser de pronto como lo llamen ruidosa o que no lo entienden, sea mala, no. A veces, como nosotros en los libros encontramos la reflexión o el despertar, a veces yo considero en lo personal que ese tipo de músicas, de canciones, de letras, también nos ayudan a, a dar un mensaje positivo. Hay que recordar que nosotros tenemos que quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. No hay que cerrarse que es que eso es metal, a mí no me gusta el metal, eso es música del diablo, que no sé qué. Entonces no, porque incluso aquellos que tildan a ese tipo de música como música del diablo, mira, hoy la letra que estamos analizando y con lo que estamos relacionando en ese momento. Entonces está dejando un mensaje que sé que el objetivo también de quien la compuso era transmitir un mensaje, incluso a pesar de que pueda parecer como triste por la forma en que suena, el mensaje que realmente quiere expresar es esa lucha a superarse, a salir más allá de lo que uno sabe que está mal. Entonces, es dejar esos prejuicios y buscar lo bueno. Y en la música, sea cual tipo de música, no considero que no toda la música es mala. Hay música que está hecha para transmitir mensajes y con eso es lo que tenemos que quedarnos. Claro, claro. Y continuando con la letra, ¿puedes leer la siguiente estrofa? Claro que sí. Entonces vamos por hacerte callar para ya no volver a escucharte. Escapo de vos para evitar tu trato feroz. Persigo la paz para acabar los juegos del hambre. La libre acción es para aprender a decirte que no. Decirte que no, callar tu voz. Entonces,
O sea, mira, aquí vemos cómo se sigue adentrando y como en ese caso, ya aparte de reconocer y saber que tiene eh, esta lucha interna, empieza como a señalar todo eso, esa energía que tiene, esos sentimientos, como esa frustración a sí mismo, de tratar de, como desesperadamente, de sacar esto. Y empieza a señalar y a nombrar varios tipos de cosas que no le parece que están correctas. Entonces, puedo sentir acá en esa estrofa, por decirlo así, como cierta frustración por querer escapar y aún no poder conseguirlo. Claro, acá un poco mal traducido porque acuérdate que es argentina la letra, entonces a veces no se entiende, pero la letra dice bien, cállate, cállate, yo ya no quiero escucharte. Así hablan en Argentina. Ah, ok. Un detalle a considerar ahí. Y sí, cállate, cállate quiere decir que te calles, que no quiero escucharte, quiere decir que ya me estás atormentando, eso quiere decir, es como una voz taladrándote la cabeza, ¿no? Sí, exacto. Ahí para resaltar la misma lucha que él tiene, pero ya como más desesperado, como que ya quisiera acabar de una vez por esa, con esa lucha que tiene. Sí, y voy a leer lo que sigue después. Bueno, voy a continuar entonces con lo que es el estribillo. Y va a aparecer en pantalla ahí para que lo vayan leyendo también ustedes. Que dice, guerra mental, ego sin control, enemigo interior, mi propia sombra desapareció, enemigo interior, ya sé quién sos. Acá cambió. Ya no dice gran impostor, ahora dice ya sé quién sos. ¿Qué opinas ahí? Aquí, al parecer, ya encontró la causa de lo que es y se dio cuenta que tal vez lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De que a veces hay causas, tú puedes identificar que hay algo que te, si hablamos de alguna adicción o de algo interno que no tenga que ver con, pero hay algo que nos cause algún malestar y sea recurrente y nos haga siempre, digamos así, pecar. Entonces, en ese caso, él ya identificó y sabe que no es una causa de él, sino que ya sabe que hay algo que lo hace caer en ese estado, o si queremos hablar de una adicción, o en lo que sea que lo haga tener en ese estado tan nefasto, que lo tiene en lucha constante, ya sabe qué es y ahora ya no se está echando como quien dice la culpa a él o a eso o a ese yo interno, sino que ahora ya sabe que ya lo tiene señalado, ya lo tiene identificado y ahora lo que hay que hacer es ir y cogerlo por, como dicen por ahí, ¿no? El toro por los, a coger, agarrar el toro por los cuernos. Entonces, yo lo interpreto así, ya sabe, ya identificó qué es y ya va a tomar una acción. Y ahí viene la mejor parte de la letra ahora que voy a leer. Que vendría a ser la parte en la que tiene la parte glob metal, porque cuando él comienza el sonido, ahí empieza lo que es para hacer pogo. Bueno, por eso también digo que está bueno. Pero bueno, voy a leer esa parte entonces, que dice, vuelve a acechar en la soledad. Vuelve a acechar en la soledad. Una vez más vuelve a acechar. Tanto deseo nos suele embriagar. Tanto deseo nos suele embriagar. Voy a librarme de todo este mal. Voy a librarme de todo este mal. Voy a librarme de todo este mal. Acá ya encontró la solución para su problema y decidió enfrentarlo y hacerle frente y poder vencerlo, o por lo menos controlarlo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo estaba, qué pena te interrumpo un momento. Yo estaba, mientras analizaba la canción y veía comentarios, había mucha gente que lo estaba tomando como que la persona que estaban a la que estaban representando en la letra, que tomaba la solución de acabar con sí misma para acabar con la solución. Pero yo no estoy de acuerdo porque si vemos, él ya sabe que tiene una lucha interna, luego identifica qué es lo que le causa esa lucha. Entonces, no tiene sentido acabar con ella, porque si ya uno identifica qué es lo que le está causando mal, qué es lo que uno tiene que hacer, pues ir de raíz, cortar eso y qué es lo que estamos haciendo nosotros como humanidad ahorita, sabiendo lo que pasó en Sofía, ¿no?
Exactamente, bueno, y el cantante está vivo, así que no se desvivió, o sea, que encontró la solución y nos da también la clave para nosotros hacerlo. Y bueno, y ahora cerrando con el último estribillo, ¿cómo termina la letra? Guerra mental, ego sin control, enemigo interior, mi propia sombra desapareció, enemigo interior, gran impostor, ya sé quién sos. O sea, que lo deja claro, o sea, creo que esa última estrofa habla por sí sola. En las anteriores hablaba que se identificó, aquí dijo que en la siguiente dijo que iba a acabar con el mal, y aquí ya sabe quién es, lo tiene como quien dice vigilado, y ya tiene control de sí mismo. Entonces ya no va, en teoría sobre eso, no va a volver a incurrir en esas acciones que lo hacían tener esa lucha interna. Y que el mensaje o la reflexión a nivel general de todo eso, ahora transfiriéndolo, transmitiéndolo a nosotros como humanidad es lo mismo, con todas las enseñanzas que han caído sobre la humanidad por miles de millones de años, es tomarla, estudiarla, aprenderla e ir avanzando, hasta llegar a un momento como en el punto de la canción. Guerra mental, ego sin control, enemigo interior, mi propia sombra desapareció. O sea, desaparecer lo negativo. En el video, casi gran parte del video, hay una persona en la que siempre está emanando una energía. Esa energía yo la asimilo como que son las acciones negativas que tiene internamente, todo lo que él está tratando de sacar, y que la idea es eso, nosotros con cada pensamiento malo, con cada acción mala, sacamos esa energía, y hay algo que se le conoce como la ley de la atracción. Si yo tengo deseos buenos, esas energías que yo estoy sacando atraen cosas buenas. Si son cosas negativas mis acciones o pensamientos negativos, esas energías son negativas y voy a traer cosas siempre llamando lo malo. Entonces en el video se puede ver eso, y ya al final, cuando ya logra vencer a ese mal, pues la idea es que eso que se densifica, esas energías negativas que se densifican, pues ya transformarlas en algo mucho mejor. Y te imaginas donde todos hagamos eso, se acabó la maldad. Muy importante lo que mencionaste, Carlos, y tienes razón. Y con respecto a la ley de la atracción, también es algo a considerar también. Porque también hay muchos mitos sobre la ley de la atracción, que no es el tema, pero bueno, vamos a dejar claro que a veces hay mitos sobre ese tema también. Pero Carlos, tú como eres un fan de la música metal y eso, y has escuchado por primera vez esta banda, en lo que es lo musical, lo artístico y lo de la letra, ¿qué te parece? Arde la sangre. No, mira que me gustó. Yo he escuchado otras bandas de new metal, obviamente en inglés, y muy pocas me han llamado la atención por el sonido que es como técnico, lo asocio muy al tema comercial. Pero esa tiene algo particular, que ya he escuchado 2, 3 temas que tú me has recomendado, me has pasado digamos, en interno, y siempre tienen una letra muy, o sea, que te deja para reflexionar. No es solo música, no es solo para traernos decibeles al cuerpo y mover la cabeza, sino que te deja reflexionar. Y esas son una de las cosas de que me gusta mucho en el metal en general, que no toda la música metal es como le dicen, como te decía ahorita acá, que la tildan del diablo. No, hay músicos que estudian, hay bandas que sacan canciones hacia el medio ambiente, hacia el universo. Entonces, en ese caso, y como podemos ver en esa letra, ahí instrumentalmente suena agradable al oído, no es como le llama a la gente que puro ruido, puro sonido, no. Se entiende en la instrumentación, tú puedes comprender cada instrumento. La voz, a pesar de que es un poco desgarrada porque mucha gente no le gusta, se entiende claramente, y lo importante es eso, que tú puedas disfrutar de los instrumentos y puedas también comprender la letra al mismo tiempo. Y eso me gustó en ese caso con Arde la Sangre. Bueno, yo lo fui a ver en vivo ellos, junto con mi esposa. Es una banda que la recomiendo. Es argentina, es un metal alternativo, sería un groove metal, pero del nuevo, o sea. Y las letras son bien inspiradoras y motivadoras también. Y mi recomendación es que los que no la han escuchado y los que no han visto el video completo, que lo vean. Ahí van a ver el análisis completo. Y bueno, para terminar, digamos,
una disculpa a los suscriptores, a la audiencia, porque cuando comencé a mostrarle el sonido estaba saturado mi parlante. Así que quizá en postproducción le baje el volumen para que lo puedan escuchar no tan saturado. Por esas razones que... Acá vino mi gato, disculpen. Por esas razones que escucho fuerte. Puede ser un poquito molesto, pero vamos a tratar de que no se escuche ahí. Y les recomiendo que cuando vayan a escucharlo, si no están acostumbrados su oído a lo que es el metal, le bajen un poquito algunos decibeles y lo van a poder apreciar a la letra. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado conmigo en esta reacción, análisis y reflexión de Arde la Sangre, Enemigo Interior. Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias a todos los que vean el video, los que apoyen, dejen su like para que YouTube muestre ese contenido, que gente que le gusta la música también descubran ese tipo de canales de contenido, para que se den cuenta que la música no es solo música, sino que también tiene algo positivo, algo que ofrecer, algo que dar. Entonces, muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia. Así es, ahora me dirijo a los que van a ver este video por diferido. Si es que eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte, a dejarme un like, a compartirlo para que llegue a otras audiencias, como dijo Carlos. Y también quiero invitarte, en el primer comentario fijado, dejaré el canal de Despertemos Juntos para que vayas y veas el contenido y apoyes el contenido que tiene Carlos allí. Ahí te espera Carlos. Bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video y al final de este video dejaré una reflexión que hicimos sobre el ego y Gálatas y también la reacción anterior que hicimos sobre Arde la Sangre, modo perverso. Dale click a esos dos videos y nos vemos por ahí. Chao.